Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Varios accidentes ocurrieron en Aruba en las últimas horas. Taller de idea de inteligencia artificial. Nuevo fallecido en Curazao por un accidente de tránsito. En los Estados Unidos cerraron un puente por la cantidad de personas sin documentos que siguen cruzando. Una joven vivió traumático momento cuando un ave le atacó en el ojo. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, esperando que todos ustedes hayan tenido un excelente día. Les damos una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Como siempre, empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con algunos accidentes que han ocurrido en las últimas horas. Sabemos que hay varios factores que pueden infundir, por ejemplo, bien sea la falta de control, ingesta de alcohol o también por imprudencia de los conductores. En el camino que va por la parte de Collari sucedió un accidente de vehículo bastante fuerte de una manera frontal entre un Mazda y un Kia Rio. El impacto fuerte dejó a algunas personas heridas y en la parte interior de ambos vehículos. Por ese motivo, la policía y la ambulancia fueron dirigidas al sitio y cuando llegaba la policía tuvieron que cerrar esta vía. Viendo el daño material y que habían personas pegadas dentro de los autos, pidieron la presencia de los bomberos. Las unidades de la ambulancia también llegaron, los bomberos cortaron allí la puerta del Mazda para poder sacar a la persona herida que se encontraba pegada dentro del auto. Los heridos fueron allí trasladados por parte del personal, no solamente de los bomberos, pero los paramédicos, para así poderles brindar asistencia médica y trasladarlos al hospital. La policía de tráfico hizo una investigación, tomó las fotos con el departamento técnico para así poder recopilar la investigación. Entre tanto, en otro hecho en la parte de Paradera, justo a la altura de Great Ridge, sucedió un accidente de auto bastante fuerte. La policía inmediato se presentó y cerró parte de esta vía a pesar de que estaba bastante álgida. La ambulancia también llegó y controló a una persona que tenía un fuerte dolor en el pecho. El daño material en contra de los dos Hyundai fue considerable y un tercer vehículo, en este caso un MG, recibió daños mínimos. Al final, la grúa tuvo que llegar y levantar los vehículos que se encontraban en la vía. Cambiando de tema, el Departamento de Asuntos Económicos, Comercio e Industria, bajo su unidad de IDEA, recientemente realizó un taller conocido como Inteligencia Artificial. En esta oportunidad, Elton Lampe fue quien estuvo dando este curso a diferentes personas de diferentes edades que querían conocer un poco más de las nuevas tecnologías. El taller de hoy está enfocado para los emprendedores, para los que tienen un negocio y quieren utilizar esta herramienta de inteligencia artificial para así buscar ideas nuevas, cómo enfrentar retos en la compañía, cómo puede usar uno la inteligencia artificial para ayudarlo en todas esas partes. Cuando uno habla de inteligencia artificial, uno piensa siempre en los millennials, en la generación más joven, pero vimos hoy que hay asistencia bastante de personas más adultas que quieren saber más del tópico, quieren saber, tienen como hambre para knowledge, para conocimiento. Y hoy vemos que todos los que están presentes son activos, hacen sus preguntas, sus ideas nuevas, pero también cuáles son los retos y de un futuro con inteligencia artificial. Cuando uno habla de ChatGPT, piensa que es solo texto y texto, pero recientemente ChatGPT ha introducido cómo uno puede subir como imágenes. Y el ChatGPT interpreta esas imágenes y puede dar un análisis de lo que ha sometido. Y creo que ese es el siguiente paso de ChatGPT, donde uno no solo pregunta algo, pero también puede someter imágenes y hacer un análisis más profundo. Cambiando de tema, recientemente Campeones, este restaurante mexicano en el Marriott Ocean Club, cumplió un año de aniversario y tuvimos la posibilidad una vez más de estar allí. De una vez que entras Campeones es como que entraste a México, en las calles de México, con las casitas y los pequeños detalles, es algo muy mágico de verdad. Los locales son las tiendas que nos ayudan siempre, que vienen acá, y por eso tenemos siempre el Kibrasimal, es el miércoles
es 25% para los locales sobre la comida y los cócteles, las bebidas. Nuestros bartenders son muy bien entrenados para brindar el mejor servicio y también el mejor producto y calidad de nuestra bebida. Tenemos un chef incluso que vino de Chile, que es súper bien en este tipo de comida y también ha sido una gran agregación acá. Una de las cosas de venir a Aruba y que me encanta es la mezcla de cultura que tenemos en la isla, y eso me permite jugar mucho con los sabores, con los alimentos, con la cantidad de ingredientes que podemos conseguir en la isla. El equipo sin duda alguna es parte fundamental para nosotros, y siento que Aruba te brinda todas esas herramientas para tú poder jugar y poder crear unos platillos excelentes, que es lo que mostramos acá en Campeones. Cada temporada queremos hacer unos eventos, por ejemplo tenemos el Día de Betico, vamos a hacer algo para el 18 de marzo, cuál es el Día de Bandera de Aruba, entonces eso también va a venir en el social media, en Instagram, en Facebook, puedes dar un follow y ahí va a estar pendiente de todo lo que vamos a hacer para nuestra gente. La comida está inspirada de México, los tacos, los burritos, la bebida, todo es algo muy especial que puedes encontrar aquí. Estás muy invitada al pueblo de Aruba para venir aquí, especialmente ahora en familia, y disfrutar de este lugar que es muy mágico y especial. Un reto el año, hemos ido avanzando poco a poco. Ha sido también un año lleno de aprendizajes, donde también nos hemos enfocado también en trabajar para nuestros clientes locales, también para nuestros huéspedes extranjeros, y poder hacer un mix para que les guste estar acá, elijan a Campeones como su destino para celebrar, por ejemplo, sus fiestas importantes, sus cumpleaños. De verdad que es un sitio muy agradable y donde la comida tiene realmente ese toque mexicano y esos sabores, ¿no? Esos sabores que te hacen sentirte en México y te hacen sentirte en casa, ¿no? Conseguimos un tremendo soporte de la comunidad local de Aruba y nos fuimos muy bien. Ya cumplimos un año este mes y tuvimos mucho soporte de compañías que alquilaron el lugar, que le encantaron las bebidas, la comida y todo eso. Sí. De las cosas que recomiendo, es uno de mis platillos favoritos que no se pueden perder, son los tacos dorados, los beef quesatacos, nuestras fajitas. Es un show muy bonito. Actualmente estamos haciendo un refresh a la carta y tenemos unos postres fantásticos. Nuestra chef es mexicana y le está aportando ese toque mexicano acá también al restaurante. Además, obviamente, de este espacio tan agradable, lo que te hace sentirte en México, ¿no? Empezamos nuestra ronda internacional en nuestra hermana isla de Curazao, pues ellos conocieron la 14ª víctima fatal de lo que va ocurrido de este año 2023 como accidente de tránsito. Una mujer perdió la vida en un accidente de tránsito, según lo que indicaron nuestros colegas de Tele Curazao, tras circular por el lado contrario de la vía. Se convirtió así en la 14ª muerte de lo que lleva este año 2023 por accidente de tránsito en la isla de Curazao y la segunda mujer en fallecer en un accidente de tránsito en apenas 2 semanas de tiempo. El accidente también ocurrió en el lado oeste de la isla, en esta oportunidad en la vía que va hacia el barrio de Santa Cruz. Y nos vamos a un hecho lamentable que ocurrió en los Estados Unidos con una joven colombiana y su pequeña hija, pues ellas fueron encontradas sin vida en el apartamento en donde residían. Al parecer, la expareja de ella sería el principal sospechoso de acabar con la vida de estas dos colombianas. En uno de los apartamentos de este complejo residencial del norte de Tampa tuvo lugar el doble asesinato. Al responder a una llamada de emergencia en la mañana de este domingo, la policía encontró a Alejandra Cabrejo Molina, de 35 años, y a su hija de 14 con heridas de arma blanca. Alejandra fue hallada sin signos vitales, pero la adolescente falleció en el hospital. Una amiga de Alejandra que vivía con ellas fue testigo del hecho. Señala que Jean-Pierre Ojeda Salazar, exnovio de Alejandra y quien esa noche se encontraba en el apartamento, es el autor del crimen. Y esta mañana se fue para allá, para el cuarto de él la fue a buscar a cada rato, entonces ella se fue para allá y le dijo que respetara, que ya. Escuchamos unos gritos fuertes de Alejandra y Jean-Pierre la estaba apuñaleando en la cama.
Ese domingo, Jean-Pierre también atacó a la menor cuando intentó defender a su mamá. Después agarró a la niña, la hija mayor de Alejandra, y la apuñaló también a ella y salieron. Diana se pudo escapar y pues ella pudo alertar a la policía, se escondió y cuando pudo alertar a la policía él se escapó. La hija de mi prima Alejandra alcanzó a estar en la ambulancia camino al hospital, pero falleció en la ambulancia y Alejandra sí murió ahí en la escena. Desafortunadamente para este fin de semana todos estábamos, bueno, la familia, los que viven en Estados Unidos, que es la mamá, estaba acá en Colombia. El atacante de 25 años y de nacionalidad peruana huyó a Maryland, en donde este lunes fue capturado. Ahora enfrenta cargos por asesinato en primer y segundo grado, así como asalto agravado con arma letal. Nos vamos ahora para Chile porque donde a plena luz del día un sujeto intentó robar a una joven que se encontraba mirando su celular en plena vía. Pues allí, gracias a un movimiento rápido y a la astucia de esta joven, no logró ser víctima del robo. Una cámara de seguridad grabó el momento en que se registró un intento de asalto en plena vía pública sobre el Boulevard Los Próceres en la zona 10 capitalina. Las imágenes muestran a un hombre caminando por la acera y unos instantes después intenta despojar de sus pertenencias a una mujer. Sin embargo, ella logra correr en sentido contrario para alejarse del asaltante, quien continúa su marcha al no lograr su cometido. Todo esto sucedió ante la vista de varias personas que, a pesar de presenciar el hecho, no hicieron nada. Según algunos ciudadanos que transitan diariamente por ese lugar, esta es la forma en que operan los delincuentes que asaltan a peatones. Han solicitado en reiteradas ocasiones mayor seguridad en el perímetro, ya que hace un mes asesinaron al piloto de un taxi. Continuemos con la migración que se sigue registrando en diferentes fronteras. Allí las autoridades de los Estados Unidos decidieron cerrar un puente que se conoce como Puente de Piedras Negras para así evitar la cantidad de migrantes que siguen cruzando. Agarren a los niños. Un marcado incremento de migrantes que intentan cruzar la frontera de Piedras Negras, México, hacia Eagle Pass, Texas, llevó al gobierno de Estados Unidos a cerrar el puente fronterizo para autobuses y vehículos de carga. Solo pueden pasar vehículos particulares y peatones. Las autoridades mexicanas no tomaron cartas en el asunto, no hicieron nada para controlar el flujo migrante. En septiembre pasado ocurrió lo mismo y el puente permaneció cerrado por 27 días. Las consecuencias fueron terribles. Ahuyenta a todo el turismo que viene del sur de Estados Unidos hacia México. Esto de alguna forma nos trastoca ese flujo económico. Abrumados por la noticia del cierre, muchos decidieron cruzar caminando. Está perjudicando mucho la economía de Eagle Pass, como de aquí también. Ahorita venimos del centro y está solo el centro. Para los migrantes que esperan por visado, la noticia no pudo ser peor. No es justo porque todos merecemos tener una oportunidad y poder llegar ahí y luchar siempre, ¿va? Nos vamos ahora a Ecuador porque las autoridades están en alerta por la situación de los habitantes de la calle, no solamente porque ellos están expuestos a muchas necesidades, pero también por culpa del consumo de las drogas. Se dice que los delincuentes son quienes les ofrecen esta droga, en principio gratis, para así que puedan entrar a este mundo oscuro de la drogadicción. Ecuador es el país de Latinoamérica con el mayor número de atenciones a pacientes con problemas de consumo de drogas. Así lo detalla un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Según el documento, en 2022, 110.970 pacientes recibieron tratamiento por registrar problemas con el consumo de estupefacientes. Entre las drogas más utilizadas están la marihuana, la heroína y la cocaína. Pero estas no son las más peligrosas, pues constan también las metanfetaminas y el fentanilo. Mientras en lo que va de 2023, el número de atenciones en el Ministerio de Salud suman 50.000, en su mayoría por el uso de opioides. Son los datos más actuales que se conocen sobre el problema, porque desde hace 6 años, los gobiernos no han dedicado esfuerzos para entender cómo avanzó este fenómeno que mantiene a jóvenes esclavos de una dosis y viviendo en situación de calle
en varias ciudades del país, entre ellas Guayaquil. Desde el 2014 hasta el 2017 se realizaron 8 estudios al respecto. De esta manera se conoció que Ecuador ocupa el tercer lugar en Sudamérica en prevalencia del consumo de cocaína entre estudiantes secundarios y que la edad promedio para el inicio fue de 14 años en el 2016. Hoy, hablando de este tema, les tendremos la tercera parte de este especial de nuestro canal aliado Noticias Caracol, en donde se muestra el modus operandi de las bandas de microtráfico en la capital colombiana. En esta oportunidad les tendremos historias desgarradoras de niños quienes sus familiares, en este caso sus propias mamás, son unos monstruos de cierta forma y los ponen no solamente a vender drogas, pero también a consumir. Alias Tyson, jefe de seguridad de la red, intenta darle una paliza al adicto, acusado de no pagar las dosis de droga a una de las traficantes de la organización Los Amarillos, que actúa en el centro de Bogotá. ¿Qué es? Tyson también es el encargado de coordinar a los casi 30 expendedores de la banda, distribuidos en casi 3 cuadras del sector, como lo graba con su cámara oculta el agente de la SIJIN de la Policía Metropolitana de Bogotá, que infiltró al grupo por casi un año. Mientras uno de los expendedores hacía la venta, en la grabación aparece una mujer repitiendo una palabra que alerta a todos los traficantes de la presencia de la policía. Con esa clave, los vendedores de drogas se dispersan, como lo muestra esta otra grabación. Aquí, alias Andrés, vende el bazuco y la cocaína entre papeletas amarillas. La venta la suspende por la alerta de la presencia de policías. El código de hoy es amárrelo. ¿Por dónde amarlo? ¿Por dónde? ¿Por dónde amárrelo, Diana? El traficante oculta la droga entre la basura que permanece en el andén, hasta donde llegan los traficantes tras el paso de la policía. Al finalizar las tardes, al sitio fuertemente escoltada, llega una mujer conocida como La Mona. La señalan de ser la jefe financiera de la banda Los Amarillos. Y es a ella a quien los 20 expendedores rinden cuentas del dinero producto de la venta de estupefacientes. Tras la aparición de La Mona en el sitio, los al menos 20 expendedores de drogas se acercan uno a uno para entregarle el dinero producto de la venta de la estupefaciente. Entre quienes se acercan hay varios menores de entre los 12 y 15 años, algunos hijos de los propios expendedores, como lo grabó el agente encubierto de la SIJIN de la Policía de Bogotá durante casi un año de infiltración. El líder incluso de la estructura instrumentalizaba a sus mismos hijos para trasladar droga. A los niños los convencían con algo de dinero, muy poco realmente, o les daban a veces dulces. ¿Qué le pasaba a estos jóvenes o a estos niños cuando se consumía la droga que iban a vender o no vendían la droga? Eran castigados por los padres o por las personas que se las daban para la venta. ¿Qué tipo de castigo recibían? Dentro del inmueble tenían los jóvenes, de acuerdo pues a los procesos de restablecimiento, los golpeaban y algunos de ellos los dejaban sin alimentación. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. La violencia de género tiene repercusiones tanto físicas como psicológicas. Vendi Show, non ti importa da votar, sei stata conectada. Ring di alegría, ring di Vendi Show, un Danky na aceita, creciendo conexión. Live brindando música, YouTube prima repeat, every band di Pasco. Ring di aceita, non sta cantando, basta mundo, conectado, que magia di Pasco. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Esta piedra bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom dia, como você tá com baby aqui dentro? Sim, me solta com ele aqui dentro. Ando Kiko. Não, pô. Nós vimos para os pés, nós estamos lá para os pés para dentro, nós tomamos mais essa mãe acaba.
Baby e rende grande, mas se queda para for seguro 2 horas, no momento de espera. Que boquemen? Me tá bem aguantou? Não, a mim isso é 6 horas só, que o homem mais se queda pelo menos 2 horas para fogo. Pince camai. Mai, porco não é assim? Ah, sim, me porco nele. O começo me trata porco nele tem muito escrito. Ok, Mai, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não pode ir para den back, não promete? Ok, mas tá bom. Ahorita baby tá aí assunto. ¿No tienes planes para estas vacaciones? Vuela con Wingo desde Aruba a Cali, Colombia. A partir de julio del 2023, Wingo puede llevarte directamente a Cali todos los miércoles y los sábados. Explora la ciudad visitando atracciones como el Cristo Rey, la iglesia de San Antonio, camina en el Cerro de las Tres Cruces, experimenta la cocina y la cultura local o baila toda la noche en la capital de la salsa colombiana. ¿Quieres explorar otros lugares? Wingo te permitirá volar más lejos a otros destinos dentro de Colombia o incluso en Sudamérica. No esperes más, las reservas están disponibles directamente en www.wingo.com. Visita arubaairport.com para obtener más información. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Hace pocos días estuvo conmemorando el Día en contra de la violencia de género a nivel internacional. Sabemos que la violencia de género no solamente data en contra de las mujeres, y esto podría también tener repercusiones tanto físicas, emocionales y psicológicas. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. No solo son las muertes reseñadas en estos días, sino también la gran cantidad de violencia de género que se han reportado durante los meses pasados, sobre todo contra mujeres. Pero la violencia tiene causas, pueden ser biológicas, psicológicas, económicas, de abuso de sustancias y hasta de crianza. Se identifica a través de los estudios que en los procesos de crianza, ya sea el proceso de crianza laxo, dejo que hagas las cosas, no hay consecuencia, pues en este proceso cuando ya tengo una mayoría de edad, pues el tipo de conducta que yo voy a cometer es que haga lo que yo haga, no van a haber unos resultados. Por otro lado, también se identifican en estudios que cuando el proceso de crianza es bien restrictivo, soy bien exigente, también tenemos este tipo de dinámica, donde dentro de las restricciones que en el proceso yo tuve en la crianza, pues no puedo expresar mis emociones y de ahí entonces surge este tipo de dinámica. Y vean esta impactante historia. Una joven influencer a través de las redes demostró cómo un ave por poco le daña su ojo. Y es que allí en una rápida acción de esta ave alcanzó a violentar a esta joven. Una influencer en Australia señaló que pensó que solo había sido un golpe hasta que observó el video y se dio cuenta de lo que realmente había ocurrido. Mientras la creadora de contenido australiana caminaba por las calles y grababa el video, quedó registrado el momento en que un ave la atacó y por poco casi pierde el ojo. En el video se alcanza a apreciar cuando el ave la ataca y allí se introduce por completo en la parte de su pico por un costado del ojo derecho, que por fortuna solo fue un susto. Por lo tanto, por medio de su cuenta, la joven aseguró que nunca pensó que el pico del pájaro hubiera entrado por completo en su ojo, por lo que solo imaginó que había sido un golpe, pero luego de observar el video se percató de lo que realmente había ocurrido. De hecho, no me había dado cuenta de que entró en mi ojo, pensé que me golpeó en el costado de la cara, hasta que volví a ver el video y estoy traumatizada y literalmente me siento mal.
Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les presento a esta mujer de 79 años que desde los 20 años empezó a viajar y ella ya ha recorrido todos los países del mundo. 193 acumulan su lista. Una mujer de 79 años cumplió un sueño, logró completar el viaje de su vida y visitar todos los países del mundo. Esta trotamundos, que es la misma que muchos llevan dentro, es Luisa Yu. Tras 79 abriles, esta mujer logró darle una vuelta al mundo. Empezó a viajar cuando tenía 20 años y después de varias décadas pudo decir que pasó por 193 países. El favorito de su corazón, su natal Filipinas, pero ya como trotamundos, su lista se encabeza Italia y Tailandia. El último destino para lograr el hito era Serbia, nación a la que llegó este 2023. Y aunque ya le dio una vuelta al mundo, su deseo es seguir viajando continuo de forma intacta. Ella anhela seguir viviendo la vida al máximo. Su consejo para los que quieren seguir sus pasos es no tener miedo y simplemente hacerlo. No esperar a nadie, porque si lo hacen, jamás sucederá. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de DAL Pest Control. DAL Pest Control ofrece servicios profesionales y eficientes en contra de todo tipo de insectos y plagas que nos pueden molestar, entre ellas cucarachas, garrapatas, comején, ciempiés, escorpiones, ratas y ratones, pero también durante estos tiempos de lluvia es importante verificar que otros insectos no intenten ingresar a nuestros hogares. Por eso para DAL Pest Control es el mejor servicio para la comunidad. Pueden llamar al 584-9800 o enviar un WhatsApp al 699-7700. Recuerda, DAL Pest Control es la solución para las plagas. Y ustedes saben que algo muy importante de las bodas, de los matrimonios, es ese primer baile, el first dance. Sin embargo, en el Perú, una pareja de jóvenes decidió ir al extremo y bailar reggaetón. Una pareja se lució bailando reggaetón en la fiesta de su boda. Ambos jóvenes se animaron a realizar una coreografía de otro nivel al ritmo de canciones urbanas. Mi futura meta fue el divertido comentario de una cibernauta en este video, que ya alcanzó muchos me gusta y se ha convertido en viral. En las imágenes se puede observar que la pareja de recién casados causó furor entre los invitados de canciones de reggaetón de la vieja escuela. Todos comenzaron a aplaudir y a cantar. Los enamorados se colocaron unas gafas negras que les daba mucho estilo y muy animados comenzaron a demostrar los pasos creativos. La complicidad de la pareja se reflejó mientras desarrollaban los pasos. Y los dejo con nuestra sección de las más virales y en esta oportunidad con unos jóvenes que pagan una fortuna para poder ir a ver una de las maravillas del mundo en el Perú. No solamente les hablo de Machu Picchu, pero también la montaña de 7 colores. Sin embargo, en esta oportunidad a muchos de ellos el clima no les ayudó. Cusco se resalta como uno de los destinos turísticos más destacados de América, ya que atrae a numerosos visitantes y extranjeros a diario. Muchos llegan a Perú para poder visitar, por ejemplo, Machu Picchu, la montaña de 7 colores, que son reconocidas por sus impresionantes paisajes. Sin embargo, algunos turistas vivieron una experiencia inesperada al llegar al último lugar mencionado y no tardó en convertirse en viral. Este ciudadano colombiano relató que al arribar con un grupo de guías locales, les aseguró que la nieve se despejaría con el tiempo. Sin embargo, a medida que avanzaban se dieron cuenta de que nunca cambió y no mejoró la versión allí de lo que fue la montaña de los 7 colores. También otra extranjera lucía muy emocionada tras haber caminado muchas horas para poder llegar a la encantadora atracción turística. No obstante, su emoción se desvaneció a los pocos minutos. La neblina allí dañó lo que sería el momento perfecto. Hasta aquí nuestra emisión de Primera Plana por el día de hoy. Les agradecemos a todos ustedes como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que como siempre tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos volvemos a ver en una próxima emisión.